Nacimos hace 20 años para ser una escuela de negocios referente en América Latina. Hoy somos un referente a nivel mundial. Nos apasiona saber que nuestros estudiantes son capaces de solucionar grandes problemas sociales aplicando modelos de negocios sostenibles. Representamos excelencia docente para una nueva era de retos. Diversidad. Primera escuela de negocios en el Perú con 4 acreditaciones académicas de excelencia. Centrum nos enseña que las diferencias no nos frenan, nos potencian. Nuestros programas están reconocidos por los rankings más importantes del mundo. Crecimiento. Contamos con certificaciones que garantizan la calidad de nuestros procesos y nuestro compromiso con la sociedad. Innovación. Las organizaciones de hoy necesitan soluciones innovadoras, inclusivas, escalables y centradas en la tecnología. Sostenibilidad. Generamos oportunidades de desarrollo. Creando tecnología que cambia vidas. Descentralizamos la educación de calidad en el país. Igualdad. Centrum PUC ofrece programas de grado con doble certificación y alianzas internacionales estratégicas. Desarrollo. Educación ejecutiva de vanguardia. En Centrum Think invertimos nuestro tiempo para crear propuestas innovadoras para el desarrollo de nuestro país. Tecnología para el desarrollo institucional y nuevas experiencias académicas. Evolución. Única en el Perú, reconocida dentro de las 100 mejores escuelas del mundo, con una sólida influencia global. Impacto positivo. Sé un agente transformador. Te invitamos a formar parte del cambio. Redefinamos los buenos negocios. Estimados participantes, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa de charlas. En breves minutos se presentará el tema El reto de la empleabilidad en poblaciones vulnerables, parte de nuestros talleres Retos desde la empleabilidad para la reactivación empresarial en tiempos de la COVID-19. Este evento tendrá como moderadora a la doctora Juliana Ramírez, como primer expositor al magíster Marcelo Pimentel, como segundo expositor a la magíster Roxana Taquía y como tercer expositor al doctor Edgardo Rodríguez Gómez. Este evento ha sido organizado por Centrum PUC y el programa Impulsa Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, con el fin de ayudar a reactivar el empleo en tiempos de la COVID-19. El taller está dirigido principalmente a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, como también a profesionales en gestión de recursos humanos y público en general. A través de estas charlas virtuales se desea dialogar sobre las nuevas condiciones de la empleabilidad y emprendimiento en el marco de la COVID-19, las estrategias de fortalecimiento del capital humano y los procesos que atañen para su reactivación. Se compartirán prácticas, programas y proyectos innovadores en el marco de la responsabilidad social y su impacto en los objetivos de desarrollo sostenible, así como se ayudará a proponer mejoras para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas ante el actual contexto. Antes de comenzar nuestro taller titulado El reto de la empleabilidad en poblaciones vulnerables, deseamos indicar que esta transmisión está siendo grabada y posteriormente será compartida por nuestros canales. Asimismo, queremos invitar a todos nuestros participantes a mantener en todo momento sus micrófonos y cámaras apagados. Tendrán un tiempo para hacer preguntas, las cuales las pueden ir dejando a medida que se vayan dando las presentaciones en el chat. Muchas gracias. Doctora Juliana, tiene la palabra. Muchas gracias, estimado Ezequiel. Doy la bienvenida cordial a nuestros panelistas invitados y también a todos los que están conectados hasta el momento. Gracias por la acogida que tenemos esta tarde en este programa de charlas virtuales que lo estamos impulsando desde el programa Impulsa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en alianza con Centrum PUC.
La charla del día de hoy tiene como título Retos desde la empleabilidad para la reactivación empresarial en los tiempos de la COVID-19. El reto además de la empleabilidad en poblaciones vulnerables. Tenemos hoy 3 magníficos expositores. Tenemos al magíster Marcelo Pimentel, tenemos a la magíster Rosana Taquía y tenemos al doctor Edgardo Rodríguez Gómez. En primer lugar, expone el magíster Marcelo Pimentel. Voy a leer una pequeña biografía de él antes de darle paso a su exposición. Los 3 panelistas tienen 15 minutos para que nos compartan su información y luego le invitamos a todo el público a que nos envíen sus preguntas por el chat, ¿no? Y con la indicación de a cuál de los panelistas quieren hacer la pregunta. Voy a dar paso entonces al profesor Marcelo Pimentel. Él es docente de Centrum PUC. El profesor Pimentel tiene estudios doctorales en Administración Estratégica de Empresas, DBA, Maastricht School of Management en Países Bajos y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster también en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un máster internacional en liderazgo de la Escuela de Alta Dirección y Administración de ADA en España. Cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de Quebec en Canadá, de la Universidad de Colón, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lima, y es alumni DAP del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Cuenta con una amplia experiencia como gerente, ejecutivo, consultor y profesor. Ha desarrollado su actividad profesional en Sudamérica y en Centroamérica, en los temas de control de gestión, finanzas, contabilidad, recursos humanos, planeación estratégica en empresas, multinacionales y corporaciones como Santander, el BBVA, Belcor, entre otras. Ha sido director de administración en Centrum PUC, es asesor financiero en una importante holding nacional con negocios en el sector inmobiliario, importador de almacenaje y de servicios empresariales. El profesor Pimentel es actualmente profesor de Centrum PUC. Adelante, por favor, querido Marcelo. Marcelo, tu micro, por favor. Sí. Buenas tardes con todos, buenas tardes doctora Juliana, Rosana, Edgardo, buenas tardes con todos, a todos los más de 100 personas que estamos reunidos aquí. Voy a compartir con ustedes una presentación de rigor para ir guiándonos a través de esta conversación. ¿Sí? El día de hoy, ustedes, en este momento ya deberían estar viendo en sus pantallas la presentación que dice el reto de la empleabilidad en poblaciones vulnerables, pero una aproximación desde la responsabilidad de construir tu propia empleabilidad. Ese es el abordaje que quiero compartir con ustedes yo hoy día, ¿sí? El reto de la empleabilidad en poblaciones vulnerables es algo del cual nosotros como país estamos muy concentrados hoy. Sin embargo, quiero compartir con ustedes un approach, no desde el punto de vista de qué actor en la sociedad tiene que hacer algo, sino de qué haría el propio involucrado, ¿sí? En ese sentido, quiero compartir con ustedes, un video muy cortito de una campaña que hizo RPP hace unos años atrás, que puede ayudarnos a la reflexión. Déjame compartir contigo este video que es muy cortito, ¿sí? Muy cortito. Y quiero compartirlo contigo. Es una campaña que hizo RPP hace unos años. La campaña se llamaba No Somos Invisibles. Quiero compartirlo contigo. Dura muy poco, ¿sí? Ahí va. Cada día me siento cansada y más cansada. Estoy cansada de que no me mires. Que me haga sentir como una carga. Que me obligues a callar y que me grites si no entiendo. Estoy cansado de tu maltrato y que nadie diga nada. Por eso hoy las personas adultas mayores salimos a decirte:
estamos indignadas. Indignadas por tu indiferencia, por tu maltrato, por tu violencia, por tu abandono. Porque no somos invisibles. En el Perú, diariamente las personas adultas mayores son afectadas por violencia física y psicológica, y algunas fueron víctimas de violencia sexual. Muchas se encuentran en abandono. No olvide que todas y todos envejecemos. No seas indiferente. Las poblaciones vulnerables incluyen, como todos ustedes saben, al adulto mayor, incluyen a varios espectros de nuestra sociedad. Y esta campaña es una campaña de RPP iniciada hace más de 4 años y es terriblemente vigente aún, ¿sí? Y esa vigencia no es motivo solo de preocupación, sino de indignación para muchos sectores. Y es que de manera general, nosotros, los que estamos en el medio académico y empresarial, sabemos que tenemos una participación importante y relevante en este tipo de preocupaciones nacionales. No somos invisibles. Estela Castillo Zarco, que es la presidenta de la Asociación Nacional del Adulto Mayor, lo dejaba saber una y otra vez más en una pequeña publicación que hizo un periódico local. Poblaciones vulnerables, muchos de ustedes saben, niños, adolescentes, mujer, adulto mayor, personas con discapacidad, migrantes internos, miembros de la comunidad LGBTI, comunidades indígenas, afroperuanos. A juicio de la información más reciente, casi 9 millones de peruanos en esta condición. Pero estas poblaciones enfrentan el reto de ser empleables, es decir, ser elegibles. La empleabilidad en términos de definición es algo así como un conjunto de habilidades, conocimientos, comprensión y atributos que hacen que una persona sea más propensa a elegir y asegurar ocupaciones en las que pueda desarrollarse y pueda estar satisfecho y exitoso. Pero es difícil imaginar poder desarrollar un conjunto de habilidades, conocimientos y competencias en un entorno en el que pues no ayuda mucho, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, las cifras son apabullantes, ¿no? Comparto esta información con ustedes, que seguramente ya la conocen. Población vulnerable, cerca del 25%, ¿no? Y lo que es impresionante es que esta noticia, que está sacada de una redacción de Perú 21, es del año 2015, ¿sí? Entonces esto sigue aquí y sigue muy presente. Y lo que quiero compartir con ustedes es que empleabilidad no solamente es responsabilidad del actor del Estado, como el Ministerio de la Mujer, que diseña, establece, promueve, ejecuta y supervisa políticas públicas, sino también es responsabilidad de otros actores. Es responsabilidad de los actores empresariales, la empresa. Y tal vez algunas iniciativas, como la de Perú Siempre, que es una iniciativa que apareció en medio de la incertidumbre del COVID, que logró conseguir hasta 500 millones de soles para apoyar poblaciones vulnerables, puede ser un motivador a muchos de nosotros que somos preocupados por la empleabilidad, para saber que hay empresas y organizaciones que toman cartas en el asunto. Sin embargo, no solamente es responsabilidad del actor Estado, ni tampoco del actor empresarial. La responsabilidad también recae en uno mismo, ¿sí? La responsabilidad de ser empleable. El propio individuo que está dentro de una sociedad, de un grupo vulnerable, también es responsable por su propia empleabilidad. Mira, no estoy compartiendo contigo que no sea responsabilidad de otros, pero sí hay una gran carga de responsabilidad interna. Y si lo vemos desde ese punto de vista, el individuo debe buscar ser elegible. Yo sé que hay una gran masa y una mochila grande que cargar, y es un peso mayor. Tiene más dificultades para ser elegible, eso es evidente. Sin embargo, si tan solo pudiésemos compartir con los que tienen que ser elegibles la idea de que las personas brindan servicios, que las personas cuando trabajan
tienen que brindar un servicio para conseguir que alguien esté satisfecho por su servicio, de repente eso podría ayudar a tomar control de cada una de las personas que no tienen empleabilidad actual a tenerla. Fíjate, te estoy proponiendo que haya un actor también relevante. La sociedad está haciendo algo por la empleabilidad, el sector público, las empresas, pero uno mismo, la misma persona, en entornos vulnerables, debe tener la disposición de ser elegible y dejar de ser invisible. Dejar de ser invisible por gestión propia. Te estoy invitando a que nosotros como sociedad y tú como participante de la sociedad propongas que también hay una aproximación de actitud. ¿Sí? Una aproximación de actitud. Fíjate. Es decir, una voluntad para entender al mundo del trabajo y adaptarse a las necesidades del mercado laboral. Te estoy proponiendo una idea donde es el que es miembro de una población vulnerable, que tenga una disposición para hacer mayor esfuerzo. Toma el control por ti, esa es la propuesta, ¿sí? Hay muchos actores que están trabajando por ti, pero tú toma el control por ti. No se trata de empleabilidad como tener un trabajo, no dejar de pensar en que se deben de preocupar por mí. Tenemos que ganarnos ese trabajo. Evidentemente son las condiciones mucho más complicadas para las minorías. Sin embargo, la generación de valor debería ser ese punto de vista que debe estar impregnado en cada uno de estos grupos que también están buscando su empleabilidad. Te invito a que nosotros conversemos y nos acerquemos a ellos para que dejen de pensar en tener un trabajo, sino más bien en la generación de valor. No me deben de cuidar a mí como población. Debo de buscar ganarme el trabajo. Claro, tengo las condiciones más complicadas, sin embargo, con más razón. La propuesta es una aproximación en la que nosotros, los que estemos de repente involucrados o seamos parte de una población vulnerable, tomemos el control de nuestra empleabilidad también. Y no solamente esperemos que sean otros actores los que nos ayuden. Nos tienen que ayudar seguramente, pero toma el control. Mira estas dos imágenes, comparto contigo. Mira estas dos imágenes. Un restaurante lleno y un restaurante vacío. Si tú pasas por el restaurante lleno, lo primero que vas a pensar es que este es un restaurante muy bueno. Y si pasas por el restaurante vacío, tú primero que vas a pensar es que esto es un restaurante muy malo. Pero es un tema de percepción. Sucede mucho esto con la empleabilidad. Las personas que no están expuestas, que no están haciendo un ejercicio por exponerse a la red, por ser visibles, pierden potencialidad de ser elegibles. Yo te invito a pensar, ¿cuán elegible eres tú? Hola, yo soy elegible ¿por qué? Soy elegible porque cuento con un conocimiento, con una habilidad o varias destrezas, actitudes y motivaciones. Y eso te hace elegible, no importa si seas una minoría indígena o si seas un adulto mayor, no importa. La elegibilidad con conocimientos, habilidades, actitud y motivación está presente en todos y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, independientemente del grupo social al que pertenezcamos, del estrato, del país, de la región, del idioma, de la religión que profesemos, somos elegibles porque tenemos conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones que nos hacen de categoría único. Entonces, te invito a que hagas una reflexión. ¿Qué competencias personales tengo para ser elegible? ¿Qué sé hacer? ¿Qué sé? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo estar? ¿Dónde podría estar mejor? ¿Te das cuenta que te estoy proponiendo un abordaje a través de la elegibilidad propia, a la autogestión? Fíjate, quiero compartir contigo 5 ideas para poder tomar control de esa empleabilidad. Tomar control de esa empleabilidad sería tener una actitud de servicio, una disposición al mercado. Tomar control de esa empleabilidad y no solamente esperar que hagan algo por nosotros como sociedad, será también administrar una imagen de marca personal, una imagen personal. Nos reconocen, la sociedad nos está mirando, todos nos están viendo, toman conocimiento de nosotros por lo que miran, por lo que perciben de nosotros. Lamentablemente, todavía, y va a seguir mucho tiempo seguro, que vamos a ser tratados como nos ven, y eso es triste, y es lamentable. No debería ser así. Deberíamos ser tratados por lo que somos. Sin embargo, en temas de empleabilidad, hay un gran potente índice de exposición, de marca, de imagen personal, que es difícil de construir,
pero ten en cuenta que te están observando. Mira, otra acción que puedo compartir contigo desde un abordaje de empleabilidad responsable, es decir, tú tomas el control, es que puedas comprender, o que las personas puedan comprender cuáles son los conocimientos, destrezas y actitudes que se necesitan en tal mercado. ¿Cuáles son las destrezas que se necesitan para trabajar en esta área? ¿Cuáles son los destrezas y conocimientos que se necesitan para trabajar en esta industria, en este sector, en esta empresa? De tal manera que haya una adecuación al servicio. Es decir, tú eres un proveedor de servicios, tú provees tu servicio eres tú, tu trabajo. ¿Estamos bien? Lo otro que puedo compartir contigo es que hagas un esfuerzo por identificar tus propios logros. Tienes muchísimos logros. Si eres un adulto mayor, tienes 20, 30, 40, 50 años de logros y resultados. Si de repente eres una persona joven, también tienes logros. Tienes imaginación, has logrado cosas para tu comunidad. Tienes logros. Has hecho muchas cosas, pero de repente no las tienes en mente y crees que eso te hace menos elegible y te hace elegible. Y por último, algo que es muy relevante hoy por hoy en la búsqueda de la empleabilidad es las referencias personales, es tu entorno. Como decía Inés Temple, una muy conocida personalidad con respecto al tema de la empleabilidad, no hay contacto chico. Todos los miembros de tu entorno pueden ser de utilidad y pueden ser beneficiosos para tomar control de tu empleabilidad. Los contactos, los amigos, las personas que están a tu alrededor pueden ser un mecanismo también para hacerte empleable, para que sepan cuáles son tus conocimientos, tus aptitudes, tu motivación, saber estar que puede ser poderoso. La propuesta que te dejo entonces es abordar la empleabilidad desde que cada individuo tiene que hacer un esfuerzo por ser elegible. Abordar la empleabilidad desde el punto de vista de que es nuestra responsabilidad como individuos, también como sociedad y como actores de buscar que nosotros seamos elegibles para ser empleables. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, he usado mi tiempo y espero haber compartido contigo una idea que te sea provechosa. Muchísimas gracias, querido Marcelo. Has usado tu tiempo perfectamente, muy bien en el tiempo. Así que ahora vamos a dar pase a la doctora Rosana Taquilla. Vamos a leer su biografía. La doctora Taquilla es directora ejecutiva del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales, Impulsa Perú, del Ministerio de Trabajo. Rosana es graduada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster también en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, magíster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas por la Universidad Carlos III de Madrid. Posee un programa de especialización en responsabilidad social empresarial por la Universidad de Buenos Aires y las Naciones Unidas, y también un programa de especialización en gestión de la responsabilidad social empresarial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Participa como miembro titular ante la INACAL del Comité Técnico de la norma ISO 26000 sobre responsabilidad social desde el año 2010, participa como miembro del Grupo de Trabajo del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos del MINJUS desde el 2019, es miembro de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel del Estado peruano para acciones políticas del Estado peruano en ámbitos de paz, reparación colectiva y la reconciliación nacional. Trabajó para empresas del sector privado como KPMG, Luz del Sur, Electroperú, Adilnelsa. Es docente universitaria en los cursos de Derecho de Empresa y Derecho Societario. Es directora ejecutiva del primer Programa Nacional de Responsabilidad Social Empresarial en el Estado peruano, Perú Responsable, entre los años 2011 y 2016. Y actualmente es la directora ejecutiva del Programa Nacional Impulsa Perú, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Estimada Rosana, bienvenida y tienes 15 minutos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos. Gracias, Juliana. Nuevamente, igual, Edgardo, Marcelo, Ezequiel. Y a todos los que nos están escuchando. Voy a compartir mi diapositiva y voy a tratar de ser lo más rápido posible en los 15 minutos que tenemos cada ponente para poder exponer. Entonces, vamos a ver acá. A ver. Ya. Bueno, el tema que nos convoca hoy día
lo hemos titulado El reto de la empleabilidad en poblaciones vulnerables en épocas del COVID-19. Y pues este título tiene 3 términos que son totalmente para escribir y para hablar muchísimo. Primero, empleabilidad. Segundo, poblaciones vulnerables. Y tercero, hablar tantas aristas sobre lo que estamos viviendo todos, que es el COVID-19. En ese sentido, siempre contextualizando las cosas que tenemos que trabajar, opinar, darle un enfoque, ponía acá alguna data que nos informaba hace poco, ahora en los primeros días de julio, en un informe de Naciones Unidas, respecto a cómo estamos en números, en temas de cómo también la pobreza definitivamente ha avanzado, y veíamos que los primeros impactos, mirando primero lo económico, es en hogares urbanos, pero seguidamente se empezaba a sentir y con mayor fuerza a nivel de los hogares rurales, ¿no? Donde siempre ha habido una mayor vulnerabilidad. Vulnerabilidad que tenemos que entender es de orden monetaria, alimentaria, laboral, financiera e hídrica. Y que en estas circunstancias, con el COVID, donde se ha hecho más tangible, la más generalizada, es la de orden hídrico, seguidamente con la laboral y la financiera. Luego poníamos acá un poco de data a la fecha, somos 32.626.000 habitantes según el INEI en esta última data del 30 de junio. Vemos que siempre somos más mujeres, 52.1 versus 47.9 de los varones. Que Lima sigue siendo el destino de los migrantes a nivel de las diferentes regiones del país, siempre vienen a Lima, muchos de ellos son jóvenes de 20 a 24 años, vienen para trabajar, vienen para estudiar. Muchos de estos jóvenes se encuentran en el sector de comercio, no solo en la formalidad como quisiéramos, sino en la informalidad, y el 69% de estos nuevos migrantes en Lima pues han tenido que decidir en trabajar de manera, entre dependiente y también de forma independiente. En ese sentido, desde la experiencia del ámbito en el que trabajo, que es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, siempre es un referente los conceptos que nos señala la OIT. ¿Y qué cosa es conceptualizado, ¿no? Un poco para empezar ya a abordar estos tópicos? La empleabilidad, según la OIT, son competencias, cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y de formación, con el objetivo de encontrar un trabajo o conservar el que tenemos. En esa mirada que se entiende la empleabilidad, internamente dentro de nuestro sector se trabajan diferentes documentos técnicos, la política pública. Por otra parte, ¿qué cosa es población vulnerable? Y quien nos informa al respecto es el sector pertinente, que es el MIDIS, el Ministerio para Poblaciones Vulnerables, y nos señala que son personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental, por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, se encuentran con especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos. En esa mirada, el derecho que nos estamos abocando en esta conversación es darle luz al tema de empleo, ¿correcto? Entonces, ¿cuál era la realidad laboral antes que tuviéramos también toda esta pandemia en el mundo, en el Perú, de la COVID? Bueno, ya había para este año 2020 una proyección de que estaba aumentando la pobreza, la desigualdad, ya venía la desaceleración en lo que es ofertas laborales, el empleo ya había disminuido, y entre el 16 de marzo y el 24 de mayo ya de este año, ingresaron a planilla 195.400 personas, sin embargo salieron 435.600 personas. Eso obviamente ha ido subiendo conforme han ido pasando los días, las semanas. Una de las cosas más golpeadas en el tema del empleo, por supuesto, ha sido, si bien es cierto, los esfuerzos que desde el Estado, desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se han querido hacer para la formalización, principalmente dados desde SUNAFIL, con el resguardo de los derechos de orden laboral a través de las inspecciones de trabajo, las oportunidades de empleo que se fomentan a través de las bolsas que promueve el sector a través del CENEP, y las capacitaciones para grupos vulnerables que realiza tanto el programa que dirijo, Impulsa Perú, como también hay otro programa en nuestro sector que es Jóvenes Productivos, dirigido a temas de capacitación para inserción laboral, pero para grupos con mucha precariedad en lo que es sus estudios, habilidades blandas, etc. En primer lugar, yo creo que esta vulnerabilidad se ha visto acrecentada
en razón, primero, a la precariedad de todo el trabajo que se había hecho, más allá que puedan haber críticas al respecto, pero había un trabajo avanzado, pues hemos retrocedido lamentablemente, y pues ante esta mirada de la precariedad, la formalidad que ha disminuido y muchísimos han pasado a la informalidad, las poblaciones vulnerables en la mirada que ya se había conceptualizado anteriormente, en el campo del trabajo, del empleo, en una circunstancia puntual que nunca se ha vivido como es la del COVID-19, sabemos que las brechas se han agigantado enormemente. Pero dentro de esta situación de pandemia, igual, la pregunta siempre sigue siendo la misma, ¿no? ¿Dónde está el derecho humano al trabajo y al empleo de todos estos grupos vulnerables en estas circunstancias, como también siempre lo han habido por otras circunstancias antes del COVID? En estos grupos vulnerables, con mayor incidencia y luz, ponemos a los pueblos indígenas, personas con discapacidad, los adultos mayores, las comunidades amazónicas, población penitenciaria, mujeres víctimas de violencia física o psicológica, población en situación de pobreza extrema, mujeres, población migrante, población LGTBI, la población afrodescendiente. Es decir, hay mucha población que está en situación de vulnerabilidad, efectivamente. Muchos han perdido el empleo, sin embargo, la precariedad, la falta de oportunidad quizá, y que hoy en día se está cada vez acortando estos espacios de empleo a estos grupos que tenemos aquí al frente, es a quienes en esta conversación estamos dirigiendo un poco nuestras reflexiones y nuestras miradas, qué podríamos avanzar con ellos, ¿no? ¿Qué tenemos que mirar con ellos? Para no también explayarme tanto, yo había hecho un poco fichas respecto de cada uno, pero con ello no quiero tampoco a Edgardo, que es quien también continúa en esta exposición, quitarle tiempo, pero en la mirada de lo que es población indígena y afroperuana, siempre vemos que también por este tema de la etnia, en la cual a través de todas estas encuestas que hizo ENAO en el 2018, donde todos participábamos y nos señalaban que cada uno se autocalifique y responda preguntas para saber en qué grupo nos encontrábamos, en los índices de empleo siempre estaban digamos, en mejor posición los que se consideraban mestizos, ¿no? 58.5. Sin embargo, en el subempleo tenemos a personas que están calificadas ellas mismas como indígenas, en segundo lugar, el negro, el mulato, el sambo o el afroperuano, y tercero, los mestizos. Ahora, más allá de los números, ¿por qué? ¿No? Los números nos revelan mucho, sin embargo, en el tema de los porqués, estas poblaciones muchas veces han tenido circunstancias, perdón, creo que se fue la diapositiva, ¿no? ¿Se ve la diapositiva? Pero no la veo. Sí se ve, todo bien. ¿Me escuchas, Rosana? Soy yo. Sí, yo lo estoy viendo. Sí. A ver. Quizás sea el internet. Pero si la tienes en tu computadora, acá la estamos viendo, ¿ah? Puedes seguir comentando. A ver, ya veo. Ok, entonces, en esa mirada de los grupos, las etnias, yo creo que muchos de ellos, el acceso a la educación, el acceso a la falta de poder terminar o acceder a los estudios primarios, secundarios, y en muchos grupos vamos a encontrar ello, la principal razón por la cual hay esta carencia de habilidades a efectos de poder posteriormente encontrar un trabajo. Eso aunado a los temas muchas veces del racismo, declarado o a veces soterrado que se realizan, lo difícil muchas veces que es pasar las encuestas de orden laboral, entrevistas, porque todavía se manejan estándares de racismo y por tanto muchos de ellos no acceden a un puesto de un empleo formal y muchas veces los encontramos, como vemos en los números, en el subempleo o en la informalidad. En el caso de las mujeres, el tema se ha escuchado muchísimo, la data, durante todos estos días y meses de estar todos por la pandemia, en circunstancias de estar en las casas, pues hemos visto el machismo, la violencia, el sexo débil, entre comillas, que constituimos las mujeres, y la diferente problemática desde los embarazos tempranos que tienen muchas adolescentes por falta de información, por falta muchas veces del cuidado o del
del asistir por parte de familias que no tienen muchas veces estas familias, la falta de igualdad para poder postular a puestos de trabajo, en el caso de muchas mujeres, donde hay perfiles que son considerados para varones, no para mujeres, y que si es que uno accede, pues la remuneración o el sueldo va a ser diferenciado a menos versus al que podría tener un varón, y no solamente en puestos básicos, incluso lo vemos a nivel también de espacios gerenciales o de directorios. La presión familiar que tenemos las mujeres respecto a conciliar el trabajo, familia, sigue siendo, y hoy en día con este trabajo remoto, a distancia, etcétera, se convierte gravoso para muchas mujeres porque el trabajo es muchísimo mayor a lo que teníamos antes. Es por eso que también las tasas de desempleo hasta el año pasado, según las últimas encuestas, siempre en el ámbito urbano, en el caso de las mujeres, sigue siendo mayor en 5.1 versus al de los varones. Y esta población que pongo aquí, y con muchas más dificultades, que es el caso de nosotras las mujeres, pues las carencias, muchas veces también de haberse constreñido a la mujer, tanto en lo rural, quizá más que en lo urbano, pero también en el lado urbano hay muchísima pobreza, a labores estrictamente que deben de ser realizadas en el hogar, ha llevado a que muchas no podamos terminar quizá estudios de educación, podamos desarrollar actividades fuera del hogar y acceder a trabajos que conlleven también a un crecimiento en diferentes campos de todavía de nosotras las mujeres, ¿no? No olvidar también otros grupos vulnerables como es también las mujeres, pero con una característica muy puntual que es las víctimas de violencia física o psicológica, que dentro del grupo de mujeres existen diferentes causas y vulnerabilidades, pero en este tema de violencia, tanto psicológica como física en nuestro país, es tan gravitante que también lo pongo y lo resalto porque ello conlleva a un trabajo también que se tiene que hacer para el acceso al empleo de este grupo vulnerable, un trabajo que ya no solamente va por el tema de habilidades blandas y duras para poder la misma ingresar a un trabajo decente y no estar solo en la informalidad, sino es un trabajo inclusive mucho más personal, interno, como es el tema volitivo, psicológico, por la afectación que ha tenido de esta victimización en su confianza, en su cuerpo, en su autoconcepto, que lastima profundamente su manera de cómo entenderse, de cómo socializar, y se refleja definitivamente en todos los actos que realiza y también en el empleo, siendo muy difícil que cruce muchas veces entrevistas de orden laboral para poder llegar a ese trabajo que con todo derecho también debería tener. La población penitenciaria, hemos visto también en estas épocas del COVID en el Perú y como en muchas partes también del mundo, siempre han sido poblaciones muy invisibilizadas, estigmatizadas permanentemente. Inclusive, bueno, se me presenta y soy abogada, muchas veces cuando ya estas personas salen de los centros penitenciarios, quedan en sus documentos los antecedentes judiciales penales. Muchos dirán, pero bueno, eso con un trámite lo pueden limpiar y ponerlo al día de que no han tenido estos antecedentes. Sin embargo, es todo un proceso, es tiempo, es un costo, que no todos están dispuestos y no tienen para poder hacerlo. Y mucha de la población penitenciaria es, calificando un poco por qué están ahí, muchos son por omisión de temas de alimentos, no son los delitos que a veces en el ámbito penal pues son los más graves, ¿no? El haber atentado contra la vida de una persona, etc. Sin embargo, a todos finalmente ya se les estigmatizó por el hecho que han estado en la cárcel. Y en la cárcel además, si bien es cierto, hay un esfuerzo enorme, y me consta porque hemos trabajado juntos con el Ministerio de Justicia, de trabajar en sus capacidades para poder tener habilidades para el empleo, conocimientos para el empleo, todo ello con todo el ánimo y la voluntad para resocializarlo, sale el interno o ex interno y no encuentra que la sociedad les abra nuevamente esa oportunidad. Y lo único que piden ellos es eso. Entonces es una población vulnerable
invisibilizada, injustamente tratada muchas veces en el sector empleo para no conseguir empleos formales, sino siempre buscando o la informalidad o ser ellos los que generen su autoempleo porque no le dan oportunidad en el lado de empleos de orden dependiente. El adulto mayor, que ya lo señalaba más temprano Marcelo, también vemos, mirando la gráfica nomás, no el texto, vemos que el 53.5% de los adultos mayores, en razón a que, digamos, entre comillas, ya no de repente son personas que puedan realizar actividades tan rápidamente como los jóvenes, de repente no tan rápido se han acomodado a las TICs, necesitan, por supuesto, ellos trabajar, y lo hacen en el ámbito de los autoempleo, donde son ellos los que generan sus propias acciones y sus propios trabajos, pero muchos de ellos de orden precario, con pocos ingresos, donde no existe aportes o apoyos de orden previsional, salud, lo cual le lleva nuevamente a una precariedad en todo sentido. Las personas con discapacidad, una población vulnerable, que las políticas públicas también se ha cruzado para todos los sectores el trabajar por ellos, para ellos, a efectos de una vez más visibilizar las fortalezas que tiene una persona con discapacidad. A partir de allí hay mucho esfuerzo que se está haciendo, pero igual constatamos que falta mucho todavía para que ellas puedan ingresar al trabajo. ¿Por qué? Yo he visto personalmente muchísimo, y creo que ahí rescato lo que señalaba Marcelo, en el sector empresarial se tiene que trabajar más el cómo se realizan las entrevistas de orden laboral, donde no podemos, y lo decíamos quizá en otro evento con otro grupo de ponentes, tener las mismas herramientas para entrevistar a una persona con discapacidad respecto de otra. Hay que tener estos ajustes razonables a efectos de que efectivamente la empresa que hoy en día mira a ser inclusiva, a ser diversa, en la práctica, con coherencia, juntos lo hagamos. Solos no lo podemos hacer, ni el Estado solo, ni el sector empresarial. Necesariamente lo tenemos que trabajar juntos. Y hay una efectivamente limitada experiencia laboral que muchas de estas personas con discapacidad sufren, tienen, pero esto es también porque desde un paso más atrás, que viene a ser también una educación inclusiva en nuestro país, tenemos que trabajar de manera conjunta, tanto en colegios de orden público, privado, a efectos de que haya una educación sólida y posteriormente existan capacitaciones que les permita a ellos con la discapacidad diferente que existe, poder acceder a un empleo, pero reconociendo también que la empresa, comportándose también como un ciudadano o corporativo, como hoy en día es la mirada moderna que se tiene de la empresa, pues tenga estos accesos para estos empleos formales. La población migrante, a su vez también, migrante tanto el peruano, migrante si es que viene de otro país, el extranjero, muchos de los migrantes peruanos de una región u otra, decíamos al inicio, vienen a Lima. Y de Lima, pues ahora después de que se han abierto las vías, los transportes, han regresado muchísimos a sus regiones de origen y han encontrado más desempleo. Esta situación es lamentable, pero que es una realidad. Tenemos que empezar, las empresas que están trabajando en regiones, empezar a promover, ¿no?, el empleo local, teniendo en cuenta en ese empleo local, y ya voy terminando, ya me están pasando la voz, en ese empleo local, buscar justamente, ¿no?, las capacidades o capacitar a las personas que están dentro de las zonas de influencia de las mismas para no conllevar a una migración que tiene otros problemas de orden social, ya que también rompe familias y eso también lleva a otra situación no deseada. Y en el caso de los migrantes extranjeros, no solamente lo digo por la población venezolana, que hoy quizá es la de mayor número, en general, los migrantes extranjeros muchas veces sufren en nuestro país la xenofobia. Hay pocas oportunidades de empleo y por tanto empiezan a haber algunas ideas o conceptos que en verdad calzan en la xenofobia. Tenemos como país aprender a tener una mirada inclusiva y de simplemente mirar ahora y buscar la cohesión de toda la diversidad de personas que ahora están en nuestro país. Y finalmente la población en situación de pobreza extrema, 18 años a más, no solamente hablo de jóvenes, hablo también gente de 30 hacia arriba, 50 hacia arriba,
donde si pongo situación de pobreza extrema, es porque son personas que para el Estado están dentro del sistema de focalización de hogares, el SISFO. Sin embargo, también tener en cuenta que hay otras personas que quizás no están en el SISFO, pero también están en una situación de pobreza, no calificada como extrema, pero pobreza. Y también son un grupo enorme. El MIDIS las tiene como muchos programas sociales, como por ejemplo uno el que nosotros dirigimos focalizados, que no hay que perder también la mirada y la realidad que ellas tienen. Personas sobrevivientes de trata, que al igual como señalamos, víctimas de violencia física y psicológica, sin embargo, de trata tiene otras connotaciones, porque ya estamos hablando incluso de un delito que están cometiendo otras personas respecto de este grupo de personas, de mujeres principalmente, pero no solamente de mujeres. Tener en cuenta de toda la labor pendiente que existe. Se ha trabajado muy poco todavía en el espacio público. Tenemos que hacer más de manera conjunta con lo privado, y la población LGTB también, que bien limitada muchísima su acceso en razón a que existe per se prejuicios a efectos de su contratación, como ocurre muchísimo también, como señalamos en otro caso, con personas que estuvieron quizá antes en cárcel, o personas que tienen discapacidad, en fin. ¿Qué podríamos, y esta es mi última ficha, qué podríamos un poco ya para cerrar esta primera presentación? Yo creo que es clarísima la pobreza también expresada en la diversidad y en la mayor cantidad de personas que han ingresado a población vulnerable, se ha incrementado exponencialmente en todo el país. El impacto que tiene la COVID ha acrecentado pues esas brechas, la necesidad de un trabajo multisectorial, comparto lo que decía con Marcelo, mirar conjuntamente a lo privado y desde lo público, mirar de trabajar juntos, Ministerio de Justicia, Trabajo, Salud, MIDIS, etcétera. Las competencias digitales, habilidades técnicas y ahora las TICs nos están apremiando a todos, ¿sí? En todos los niveles, en todas las profesiones, en todos los perfiles. Sin embargo, no vamos a poder juntos o solos desde el Estado enfrentarlos si es que no hay estos trabajos de alianzas públicas, privadas, que se está trabajando muy bien desde el Plan Nacional de Derechos Humanos, dirigiéndolo ello Edgardo. Y lo último, ya para terminar, una vez más, este trabajo como ciudadanos corporativos, que siempre se requiere de la empresa para trabajar de manera conjunta con el Estado y promover mayor educación, capacitación, empleo y formalización. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Rosana, por tu presentación. Les recuerdo a todos nuestros participantes que pueden ir haciendo sus preguntas por el chat. Ya hay algunas preguntas que han puesto por ahí, dirigiendo siempre el nombre del expositor. Como tercer panelista tenemos al doctor Edgardo Rodríguez Gómez. Él es director general de Derechos Humanos del MINJUS. El doctor Rodríguez es director general de Derechos Humanos del MINJUS y fue director de Políticas y Gestión de Derechos Humanos, estando a su cargo el diseño e implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos año 2018-2021. Es profesor de Derechos Humanos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras universidades públicas y privadas del país. Es doctor y máster en estudios avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Estimado doctor Edgardo Rodríguez, adelante, por favor. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Centrum por la invitación, doctora Juliana, y mi saludo a quienes me acompañan esta tarde en la mesa y también a quienes nos acompañan en el evento. Yo quería compartir unas diapositivas que guíen la presentación que voy a hacer de inmediato, y en lo fundamental, estas diapositivas lo que buscan es situar la reflexión en la línea de lo que han hablado mis colegas que me han antecedido. No voy a, por tanto, tocar a todos los grupos de especial protección, los grupos vulnerables a los que he hecho referencia Rosana, y voy a empalmar con algunos grupos a los que he hecho referencia Marcelo. Quiero hablarles de los retos de la empleabilidad en poblaciones vulnerables desde la perspectiva que me toca, desde la perspectiva de la especialidad que también tengo y fundamentalmente desde la mirada del sector al que pertenezco.
Hay dos premisas en este caso. La primera es que para avanzar en estos temas hay que hay que plantearnos una mirada desde las políticas públicas, y eso significa hacer un ejercicio multidisciplinar, pero también multisectorial, y con la capacidad de convocar a los actores que viven la problemática y que nos hacen saber qué capacidades tienen, pero al mismo tiempo qué situaciones tienen que enfrentar. La participación, por tanto, la deliberación es fundamental. Y en segundo lugar, tenemos que asumir desde los sectores una tarea garantista, una tarea de protección. En el caso de los grupos vulnerables, nosotros le llamamos de especial protección. Y son dos las herramientas las que orientan ese trabajo, y Rosana ha hecho una referencia a una de ellas que está en elaboración y que depende del documento más grande cuya portada aparece a la vista. Es el Plan Nacional de Derechos Humanos. Si queremos garantizar derechos fundamentales, no solamente hay estrategias jurídicas, los que somos abogados estamos pensando siempre en las acciones, en el recurso ante los tribunales, sino que ya desde hace un buen tiempo las políticas públicas son la clave también para resolver situaciones como la empleabilidad y la garantía de los derechos. Y el Plan Nacional de Derechos Humanos, que comprende y ha propuesto la elaboración del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, nos dan una ruta para ello. El Plan Nacional de Derechos Humanos es una herramienta que lo que propugna es lo que encontraríamos en una Declaración Universal de Derechos Humanos en términos de asegurar que los planes de vida de las personas puedan desarrollarse, puedan concretarse. Pero no se trata de los planes de vida solo de algunas personas, lo que se trata es de que todos podamos alcanzar esos planes de vida, y al mismo tiempo ello implica que la sociedad y el Estado podamos ofrecer la protección que es debida en el marco de los derechos a aquello que va a permitir lograr esos planes de vida, que va desde la salud, que va desde la educación y por supuesto al trabajo y a una remuneración digna, una pensión justa. Entre algunos derechos, porque estamos hablando de derechos humanos, y no solamente para todos, sino para los grupos de especial protección. Ello está contenido como un presupuesto del Plan Nacional de Derechos Humanos, y en relación con el Plan de Empresas y Derechos Humanos, que es la herramienta que estamos elaborando y en la que venimos coordinando, por ejemplo, con el programa que está a cargo de Rosana, y en realidad con 36 actores, con más de 30 actores, del Estado, tanto del Poder Ejecutivo como de diferentes entidades vinculadas al tema de los derechos humanos, pero también a las contrataciones, también a las empresas públicas, en este Plan de Empresas y Derechos Humanos. Hace un par de semanas presentamos este informe cuya portada figura en esta diapositiva, que es el informe sobre estándares interamericanos sobre empresas y derechos humanos que hizo la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y allí nos plantean claramente que hay un impacto en materia de derechos humanos en el actuar de las empresas, ¿no? De ciertas empresas. Y tenemos que estar alertas de esta situación, porque en muchos casos se van a ver afectados no solamente los derechos clásicos, los derechos civiles y políticos, sino también derechos sociales. Y allí podríamos también encontrar a los derechos laborales, que es el tema al cual se vincula la empleabilidad, y en especial de ciertas poblaciones. Y en este informe hace referencia a todas las que aparecen en el resaltado con letra roja, es decir, comunidades campesinas o indígenas, podríamos decir también, sindicatos, trabajadoras y trabajadores, defensores y defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes, refugiados, ¿no? Todo un colectivo que en líneas generales también ha sido presentado, o varios colectivos que han sido presentados, bajo esta idea amplia de la vulnerabilidad, y que les denominamos poblaciones vulnerables, desde distintos sectores y tratamientos normativos. Desde la lógica de los derechos humanos preferimos llamarles grupos de especial protección. Es así como el Plan Nacional de Derechos Humanos denomina a las poblaciones vulnerables, y lo que intentamos es recuperar sus propias expresiones de demanda, de exigencia,
sentarlos en una mesa junto con los actores de Estado y desde esa conversación elaborar un diseño de acciones que sean acompañadas con unos indicadores para ver avances. Estos son los grupos de especial protección que el Plan Nacional de Derechos Humanos ha considerado en su diseño, el plan de 2018 a 2021. Y de estos 13 grupos de especial protección, a los que en buena parte, en buena cuenta, Rosana ha hecho referencia acerca de su situación, yo quería vincularlo a 3, siguiendo un poco la presentación que había hecho el profesor Marcelo Pimentel. Personas adultas mayores, porque ya estamos coincidiendo en la preocupación, los 3 expositores de esta tarde. Personas con discapacidad, porque es un grupo, yo podría decir, con unas capacidades, y es decir, con un potencial de empleabilidad destacable y además con una potencialidad para hacer una exigencia de sus derechos y una búsqueda de canales para que eso se concrete en la norma, en las normas previsto además exigencias en porcentajes para que puedan ser incorporados a los espacios de empleo, y personas LGBTI, ¿no? Estos son los 3 grupos en los que yo quería concentrar la data que quiero presentar y que nos debe servir para una conclusión en relación con cómo lo canalizamos desde las políticas públicas. Y para ello recurro a una herramienta cuyo informe analítico, es decir, cuya interpretación la hemos presentado también a finales del mes de junio, hace algunas semanas, y es la segunda encuesta nacional de derechos humanos que la elaboramos antes de la pandemia, ¿no? Es una encuesta que lo que trata es más bien de conectar los resultados de una primera encuesta de hace 6 años con la tendencia que pudo haber, que se podría reflejar 6 años después, pero que trata de cuestiones estructurales, ¿no? Más allá del dato puntual del momento en el que se toma la fotografía que nos da cuenta esta herramienta, lo que tratamos es de ver, por ejemplo, aspectos que están muy o profundamente insertos en nuestra lógica de sociedad y en nuestra lógica también vulneradora de derechos humanos, y que tienen que ver con la empleabilidad o tienen un impacto directo en el ámbito del trabajo. La encuesta nos dice, como un dato general de lo que ha logrado recabarse como información de 3.000 hogares, es decir, es una encuesta amplia, es una encuesta que ha cubierto las 3 regiones del país, distintos niveles socioeconómicos, y hemos llegado a nivel de distritos. Nos dice que 1 de cada 3 peruanas y peruanos, porque podríamos plantearnos ese fraseo teniendo en cuenta el despliegue de la muestra, ha sufrido discriminación en el último, ¿no? Es un tema que está vinculado a lo profundamente insertada que está la problemática de la discriminación. Y nos dice que es en los centros laborales, en un 29%, donde las personas perciben la mayor cantidad de discriminación, en los centros laborales. Imaginémonos ya a las personas de los grupos vulnerables en esos centros laborales, ¿no? Las personas de los grupos vulnerables, a quienes nosotros denominamos grupos de especial protección, tienen 3 características en lo fundamental. Sí, son vulnerables, es decir, sus derechos están poco reconocidos o son poco garantizados. Son personas que están en una situación de desigualdad, que puede ser una desigualdad permanente o puede ser una desigualdad temporal, y además está en muchos casos sometida a riesgo su propia existencia, ¿no? A estos grupos que requieren una especial atención del Estado le llamamos grupos de especial protección, son los 13 que hemos visto antes. Pues las personas con discapacidad, las personas afro, los pueblos indígenas, las personas adultas mayores, las mujeres, ¿no? Son parte de estos grupos que, imaginémoslos en los centros laborales donde se percibe la mayor cantidad de discriminación y ya son grupos discriminados, esto va a verse evidentemente. Y en el marco de la empleabilidad, hicimos una pregunta que es sumamente gráfica respecto de qué tan inserta está esa posibilidad de prejuicios, ¿no? de
o de estereotipos que aíslen de ser contratados a cualquiera de estos grupos vulnerables a los que nosotros consideramos en el Plan Nacional de Derechos Humanos. La pregunta era, en la segunda encuesta, si tuviera una empresa, ¿qué tan dispuesto estaría usted a contratar a? Y teníamos estos supuestos, ¿no? Y quienes encabezan la relación con una respuesta de nada dispuesto o poco dispuesto, primero, como ha dicho Rosana, son las personas privadas de libertad. En un 42%, poco dispuesto o nada dispuesto a una persona privada de libertad. O a una persona extranjera, ¿no? A una persona en situación de movilidad, que podría ser una movilidad interna, podría ser una movilidad externa, en este caso externa, extranjera, tampoco hay una disposición a contratarlos en un 40%. Y luego viene la información de los grupos en los cuales nos queremos centrar en la presentación de esta tarde. Las personas trans, a las cuales se les asocia también la posibilidad de sufrir las enfermedades de VIH-Sida, y luego las personas homosexuales. Es decir, 38% no estarían dispuestos en el tercer lugar a contratar a una persona trans, a una persona con VIH-Sida, por el prejuicio que también hay contra ellas, un 32%, a una persona homosexual, el 30%. Y a una persona con discapacidad, en este caso con una discapacidad intelectual, un 31%, ¿no? Existe un prejuicio. Por más de que en nuestra interacción con ellos, de lo que evidenciamos en nuestras mesas de trabajo, vemos su potencial de propuesta, su potencial de crítica, su capacidad para resolver problemas y plantearnos soluciones, pues para la mayor parte de la población en términos sociales, no tienen esas capacidades. Y una persona adulta mayor de 60 años en este caso, pues también en un 25% no habría una disposición a ser contratada por esta muestra que equivale a una población amplia a la que podríamos llamar los peruanos y los peruanos y las peruanas. Pero más allá de estos grupos, en relación con las mujeres, también tenemos este dato que es un dato trágico, ¿no? 1 de cada 2 peruanos, la mitad de cada 2 peruanos y peruanas, consideran que las mujeres pueden trabajar, pero con una condición, siempre y cuando no descuiden la casa. Eso que ha sido ratificado en los últimos resultados de la encuesta ENARES, nos da también un escenario estructural, ¿no? Que es parte de esa discriminación estructural que la política nacional de igualdad de género también la resalta, nos da un escenario en el que sí, las mujeres y cada vez son son mayores cantidades de ellas las que egresan de las universidades, son las que tienen las mejores calificaciones, van entrando a un mercado de cobertura de puestos que son de nivel, pero con esta información que está estructuralmente asentada en nuestras bases de sociedad, podríamos ver si eso no es un grave obstáculo, es una grave limitación, es un impedimento grande para lograr lo que decimos que está en el objetivo de un Plan Nacional de Derechos Humanos y también en la lógica de los derechos humanos, es decir, que puedan desarrollar libremente sus planes de vida. Si pueden lograr ser esas CEO, esas dirigentes, esas conductoras del país, si es que tenemos como premisa de sociedad que solamente pueden trabajar cuando no descuiden la casa. Y en las estadísticas de la encuesta nos dan cifras similares en relación con las personas con discapacidad, porque 1 de cada 4 peruanas y peruanos sostienen que las personas con discapacidad son menos productivas en sus trabajos. No lo han verificado, simplemente se piensa porque es la base de un prejuicio asentado. Pero una noticia que puede ser alentadora, nos dice 1 de cada 2 peruanos y peruanas creen, ¿no? Consideran que las personas adultas mayores en buen estado de salud, esa es la condición, deberían trabajar, ¿no? Ese es un dato que más bien aparece como alentador, es decir, hay una mirada hacia las personas adultas mayores de que sí están en potencial de aportar con su conocimiento, con su sabiduría, con su capacidad de haber ya aprovechado sus buenos años de vida a seguir aportando en la vida del país. Y entonces, sí, son empleables, ¿no? Deberían trabajar, dice. Y al mismo tiempo,
los datos que nosotros tenemos en este documento, que es el informe sobre los avances del primer año de implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos, encontramos que hay una tendencia también de las instituciones para concretar algunos de las acciones que tienen que ver con avances en derechos de las personas adultas mayores. Primero partamos del dato clave que cada vez va a ir incrementándose en términos estadísticos, es decir, que las personas adultas mayores representan algo más del 10% de la población peruana. Y que entre este año y el siguiente, eso va a ir incrementándose entre casi un 11% a pasar a un 11%, ¿no? Es decir, aumentamos en términos de, porque vamos a esa tendencia, todos vamos a llegar a ser más personas adultas mayores que jóvenes. Al 2050 la tendencia va marcada. Y quizás esto también esté generando estos cambios que se refieren a las miradas de la sociedad hacia las personas mayores, porque deberían trabajar. ¿Quién más va a garantizarles su subsistencia? Las cuestiones que van de fondo tienen que ver más bien con si eso se puede garantizar. El acceso a la salud, el acceso a la educación, son temas que están planteados como acciones del Plan Nacional de Derechos Humanos, el acceso al trabajo. Pero también hay diferencias dentro de los grupos de personas adultas mayores. No todas cuentan con recursos económicos, ¿no? Es decir, dentro de estos grupos que son vulnerables, hay vulnerables dentro de los vulnerables, y eso también tiene que ser una preocupación. Los enfoques diferenciales son claves en las políticas públicas. Y si hacemos un recorrido a los resultados de este informe del primer año de avances en el plan, del año 2018, que se presentó el año pasado, el 2019 en septiembre, casi a finales, vamos a ver que los grupos en los que se ha logrado mayores resultados es las personas con VIH-Sida y personas con TBC. 100% de los compromisos del Estado, sobre todo fijados en el Ministerio de Salud, se han cumplido. De 7 compromisos, se cumple el 100%. Y luego vienen las personas adultas mayores. De 15 compromisos, el 80%. De las personas LGBT, que es otro grupo del cual estamos hablando esta tarde, 75% de los compromisos se van cumpliendo. Pero eso significa auténticamente un cambio en sus posibilidades, en este caso, de obtener o conservar el empleo. Solamente en el caso de las personas adultas mayores vemos que de ese 80% que se cumplió, los 2 resultados que no se han alcanzado o que se han alcanzado a medias, es decir, son compromisos en proceso, tienen que ver con empleabilidad. El primero, el número de personas adultas mayores de 60 a 64 años con empleos temporales de 2018 a 2018 fue de 2.167 personas adultas mayores, 70.5% en relación con la meta programada, es decir, no logramos a la meta programada, cifra por debajo de la meta que era 3.072, ¿no? Es decir, hay intentos de lograr, pero no logramos aún completar esa meta que estaba planteada para el año 2018 y que esperemos, porque estamos elaborando el informe del segundo año, que será el informe de 2 años, más bien el informe, la evaluación de medio término, a ver si esa brecha ha podido cerrarse. Y el otro dato que nos revela que es un compromiso no cumplido es que en el año 2018 se registró que 64.506 personas adultos mayores usuarias del programa Pensión 65 participaron en las actividades de saberes productivos, siendo esa cifra menor en 494 respecto de la meta programada que eran 65.000. Bueno, nos faltan 494. Eso es poco, eso es casi nada en términos estadísticos, pero en términos de derechos eso cuenta, una persona cuenta. La idea de los derechos desde nuestra visión, que va acompañada de los objetivos de desarrollo sostenible, es que nadie se puede quedar atrás, nadie se queda atrás. Entonces, con que una persona no nos ayude, no haya sido alcanzada para lograr esa meta, ya está dejando el resultado sin ser alcanzado y por tanto tiene que procurarse ser logrado en el siguiente periodo. Eso en relación con personas con discapacidad. Y simplemente para cerrar ya esta presentación y no excederme del tiempo que me han permitido, tendríamos que trabajar la empleabilidad, como lo ha dicho Rosana, desde el marco de unas políticas públicas que ella impulsa desde el programa que
que ella conduce, tendríamos que mirarlo también desde la perspectiva que tienen las propias personas que son parte de los grupos vulnerables y que siendo capaces de asumirse como tales, al mismo tiempo no dejan de ser titulares de derecho y se consideran, por tanto, seres agentes, es decir, agentes de su propio cambio, agentes de su propia, de la propia superación de la adversidad y al mismo tiempo agentes de su propio proyecto de plan de vida. En ese sentido, lo que corresponde al Estado, pero no solamente al Estado, es al Estado y a la sociedad, es ser partícipes de las políticas públicas de derechos humanos que tienen un elemento participativo, por eso es la reiteración en la participación, en ser partícipes, en ser actores, en ser negociadores en estos diseños. El Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 se articuló en 13 mesas de trabajo temáticas con las organizaciones de los grupos, de los 13 grupos de especial protección, es decir, asociaciones de personas afro, un grandísimo número de personas con discapacidad, muchos integrantes de colectivos de mujeres, representantes, familiares y organizaciones interesadas en personas privadas de libertad, es decir, actores que nos decían cuál era su problemática. Algunos de ellos detectaron la problemática de empleo. ¿Qué actor faltaba que sea parte de ese proceso de políticas en derechos? Las empresas. El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos nos está ofreciendo esta oportunidad en la que participa el programa de Rosana, en la que participan otros 30 actores de Estado, en la que participan los grandes gremios empresariales, está la CONFIEP, está la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y otros gremios empresariales, están empresas de la pequeña, micro y mediana empresa, y están también las organizaciones, las 7 organizaciones representativas de pueblos indígenas, y están también las 4 centrales sindicales más importantes del país. Con todos estos actores tenemos que hablar de empleo y tenemos que hablar de empleabilidad. Pero la clave hoy en día es actualizar estos documentos, porque el impacto de la COVID, como ha señalado Rosana, ha sido enorme. Y actualizar las políticas en el más breve plazo, de manera participativa, de manera que al año 2021, de modo que al año 2021 tengamos unas metas claras de cómo ir recuperando la dinámica que todavía nos está afectando, pero no desde una mirada unidireccional, sino compartida con la academia, con las empresas, con los propios actores, es como podríamos lograr encontrar las salidas a la dinámica que la COVID nos ha impuesto, pero que ya estructuralmente nos venían planteados con problemas de discriminación, estereotipos y desigualdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado Edgardo, por tu presentación. Y vamos a dar pase ahora a las preguntas. Sabemos que estamos un poquito ajustados con el tiempo, pero igual tenemos que tener por lo menos una pregunta para cada expositor. Quiero yo hacerle la pregunta a Marcelo. Marcelo, hemos escuchado tu ponencia, te agradecemos por la misma, y quisiera preguntarte, y en realidad es una pregunta que es una sugerencia, ¿no? ¿Cómo invocarías, cómo conseguirías que los empresarios puedan contratar a personas que están justamente dentro de este espacio denominado personas ¿no? con vulnerabilidad o personas... Se me ocurre ahorita la pregunta, el caso de Starbucks y sus exitosos locales, ¿no? Que creo que han sido una referencia en los últimos años. Entonces quisiera en esa línea que nos hagas una reflexión y algunas recomendaciones, ¿no? ¿Qué le dirías tú a un empresario, ¿no? que puede tener la oportunidad de contratar a personas de tercera edad, por ejemplo? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué darle la oportunidad a él? Gracias, Marcelo. Gracias, Juliana. Una organización socialmente responsable, con un liderazgo consciente, con un liderazgo ético y transformacional, debería contar dentro de su forma de llevar su negocio con una aproximación sólida y sostenida hacia los grupos vulnerables. Es decir, es parte de su forma de actuar. Ese es un debería. Pero como en muchas organizaciones eso no va a suceder todavía porque pasa por un grado de madurez,
yo invitaría a las organizaciones para que primero encuentren el beneficio y luego, en el encontrar el beneficio, se den cuenta en una actitud reflexiva que es su compromiso de civilidad, ¿no? Y es una actitud empática y responsable la que tiene que movilizar esas contrataciones. Pero en un primer momento, creo que para acercarse a unos sectores que no lo tienen en su radar, sería tal vez mostrarles beneficios en términos, incluso, y aunque voy a sonar un poco políticamente incorrecto, incluso hasta en reputación, ¿no? Porque, a ver, a mí y creo que a todos los que estamos presentes nos gustaría que estuviese interiorizado en las asociaciones, que les nazca, que esté dentro de su estructura, de su mindset, pero pasan por procesos de crecimiento y de aprendizaje, y a veces a nuestros hijos tenemos que decirles que la col es un mini arbolito para que se lo puedan comer y luego disfrutar de los beneficios. Y luego le encontrarán gusto y comprenderán que es bueno para ellos. De repente habrá que, y esto es una idea muy propia, contarle los beneficios a las organizaciones para que luego encuentren realmente ya de principio y de propósito que tienen que incluirlas, ¿no? Genial, Marcelo. Me quedo con esas palabras, ¿no? Conseguir el beneficio. Y muy bien lo que has comentado con respecto a la proyección en imagen y reputación que le puede causar, ¿no? a las empresas que deciden, ¿no? Ojalá, bueno, fuera por sus principios éticos y responsables de parte de sus directivos, ¿no? Trabajar de esta manera, ¿no? El caso de Starbucks, lo repito, ¿no? Es un caso bastante conocido y creo que justamente le ha dado ese retorno, ¿no? Ese retorno de tener colaboradores, digamos, dentro de este bloque que le ha significado fidelidad de parte de los clientes, ¿no? Los clientes han reconocido y han valorado muchísimo este proyecto, este programa que tiene Starbucks. Muy bien, gracias, Marcelo. Voy a leer una pregunta que le han enviado a la doctora Rosana. Dice, doctora Rosana Taquilla, ¿considera usted que la empleabilidad de las personas vulnerables es un proceso a largo plazo? ¿Y cómo se viene trabajando actualmente a nivel urbano y rural? ¿Existen diferencias? Gracias, Rosanita. Sí, gracias. Bueno, de hecho, el tema del empleo, la empleabilidad en lo urbano y en lo rural tienen aspectos distintos y aspectos también iguales en diferentes temas, ¿no? Hablando, porque leí la pregunta y un poco enfocaba a qué venía haciendo quizá el sector por lo rural y por lo urbano en la mirada de la empleabilidad. En ese sentido, teniendo en cuenta que la ruralidad tiene también una cosmovisión, una manera también como las personas se relacionan con su entorno, con las actividades también de orden laboral, hay mucho todavía que está concentrado en lo que es promover el empleo en torno a aquellos lugares donde exista alta actividad de orden empresarial, donde exista demanda por parte del sector empresarial. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que a nivel en todo el país, en las diferentes regiones del país, la demanda empresarial, la presencia de las empresas es disímil. Entonces, hay regiones en las que encontramos, por ejemplo, sí, empresas, pero en la informalidad. Hay otras regiones donde encontramos empresas, pero principalmente en el sector extractivo, donde el tipo también de perfiles que van a demandar no es igual a los que encontraríamos más diversos quizá aquí en la región de Lima, donde también la constitución en las edades de esas regiones hay muchos más jóvenes versus a los adultos, las capacitaciones o el nivel de haber accedido a la educación y a las capacitaciones por parte también de la población en cada región también no es igual. Entonces, el abordar la empleabilidad, primero, no es igual en lo rural, en lo urbano. Dos, la presencia de la empresa
en nuestro país, dependiendo de la región que estamos, es disímil. Al ser disímil, también las oportunidades de empleo varían. Y como la gente necesita trabajar, empieza a trabajar en temas que llamamos el autoempleo, que muchas veces está en la mirada de la informalidad, que es uno de los problemas de larga data en nuestro país y que hoy encima con la COVID se ha incrementado exponencialmente. En el tema de las poblaciones vulnerables, porque también la pregunta señalaba esto, es de largo plazo. Bueno, la pobreza en nuestro país no es de corto, no es de hace poco, ¿no? No es de hace poco y lamentablemente creo que en el corto plazo no se va a resolver, pero sí creo que es una responsabilidad de todos nosotros, no solo los funcionarios públicos, sino de la ciudadanía, de toda la sociedad civil, las empresas, organizarnos para luchar, porque efectivamente la pobreza ataca principalmente todo lo que hemos estado conversando hoy día, todo lo que implica el derecho humano, el tema del acceso, no solo al empleo, sino a todos los derechos que tiene la persona, todo lo que se está trabajando y como bien señalaba Edgardo, faltaba quizá en todas las políticas que se habían estado haciendo, a la empresa como un actor social que genera cambios, ya sea positivo o negativo, dependiendo cómo es su conducta empresarial. Entendemos que la mirada ahora es, por supuesto, y siempre resaltando excelentes casos, tú señalabas Starbucks, y así hemos visto muchísimos en esta época que hay que replicar y resaltar, pero tienen que ser muchos más. Y desde el Estado también, hacernos también siempre un llamado a ser muchos más proactivos y más creativos. Las alianzas públicas-privadas nos dan muchísimos buenos resultados y tenemos que empezar a conversar lo público y lo privado siempre, ¿no? Genial, Roxana, muchas gracias. Tengo una pregunta también para el doctor Edgardo Rodríguez. Dice Reina López, respecto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, en esta etapa de emergencia sanitaria afectada por el COVID-19, por la COVID-19, no se ha incorporado normativamente el grupo de riesgo a las personas con discapacidad. Sin embargo, muchos de ellos están siendo obligados a trabajar presencialmente, cuando muchos de ellos no pueden caminar, expuestos a contagio, por ejemplo. Sí, no, por favor, quisiera su opinión, doctor. Claro, Gracias. claro que sí. Es una realidad que habría que entenderla en la procura de la respuesta, que es compleja al mismo tiempo, ¿no? Porque en algunos casos, claro, tenemos muchas variantes de discapacidad y en algunos casos las entidades también han visto que podrían seguir generándose ingresos para estas personas y entonces no era poner a todas en el mismo saco, sino detectar juntamente con una de las situaciones de vulnerabilidad que es la discapacidad, otras situaciones que acompañen a esa vulnerabilidad. Entonces, en esos casos se han hecho algunos intentos por tratar de garantizar también los ingresos a los que ellos tienen derecho y por otro lado, también tratar de visibilizar los otros factores coadyuvantes al riesgo. Entonces, no era un nivel de riesgo absoluto solamente por el hecho de la propia discapacidad. Eso es atentatorio. En algunos casos se podría entender porque así ha ocurrido, ¿no? Es atentatorio contra algunos derechos, pues sí, porque en algunas situaciones como las que mencionan, donde hay una casi obligatoriedad porque necesitan esa fuerza de trabajo que además está generalmente mal empleada y en algunos otros mal pagada, se genera una condición innecesaria de riesgo. Pero ya ahí viene también las dificultades que han habido para la fiscalización. Y ese es un problema que está instalado en nuestro sistema respecto a las personas con discapacidad. Es decir, muchas normas que están vinculadas a darles garantía a su trabajo requieren un potencial de fiscalización del Estado que todavía no lo tenemos. Y eso, evidentemente, además de una incomprensión del propio problema de la discapacidad, que es aún una novedad en términos operativos en el país. Hay deficiencias, ¿no? Y que requerimos políticas también para hacerlas mucho más, políticas que sean mucho más incisivas en el seguimiento. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que este tema es bastante interesante y en sociedades como las nuestras hay mucho que trabajar, ¿no? No solamente desde el ámbito
de las políticas públicas, sino también desde la propia formación ciudadana, ¿no? El reconocimiento de personas con discapacidades, el acceso a oportunidades, ¿no? La sensibilización a la población para entender la realidad, ¿no? En otros países la atención a estos públicos, ¿no? Se nota grandemente la diferencia, ¿no? Existe, como repito, un complejo manejo tanto desde el ámbito público, pero también desde el ámbito social, ¿no? El entendimiento, los niños desde pequeños entienden claramente, ¿no? Cómo es el sistema, que hay personas que merecen las mismas oportunidades que nosotros, ¿no? Y que muchas veces, lamentablemente, en nuestra sociedad no hay una educación en esa línea. Muchísimas gracias a los tres ponentes por sus intervenciones. Desde Centrum PUC estamos siempre construyendo y debatiendo en estos temas que son de interés social, de interés público, y también aprovechemos para que sea un espacio de reflexión, ¿no? Queremos cambiar muchas veces el Perú, queremos cambiar estos problemas, ¿no? Y quizá el primer cambio que tenemos que hacer es nosotros mismos, con nuestras prácticas, con nuestras enseñanzas, con nuestros ejemplos, a primera escala, ¿no? Y luego para ir creciendo. Muchas gracias a todos los alumnos que están ahora mismo conectados. Hay 131 participantes. Les agradecemos muchísimo, y los saludos también para nuestros tres panelistas, y en el chat están muy contentos por su participación, saludan y dicen excelentes disertaciones, excelentes ponencias. Muchísimas gracias, Marcelo, muchísimas gracias, Rosana, muchísimas gracias, Edgardo. Doy por concluida esta sesión y los invitamos a que nos sigan acompañando en las próximas sesiones de estos ciclos de webinars que estamos trabajando con el programa Impulsa del Ministerio de Trabajo. Muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Buena tarde. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias a todos, tanto a nuestros ponentes como a nuestros participantes. Queremos nuevamente agradecerles la participación de todos en este webinar titulado El reto de la empleabilidad en poblaciones vulnerables, parte del ciclo Retos desde la empleabilidad para la reactivación empresarial en tiempos de la COVID-19. En los próximos días se estará subiendo la grabación a nuestro canal de YouTube, y asimismo los invitamos a mantenerse todos conectados en las redes sociales de Centrum para estar atentos de los próximos webinars. Con esto damos por concluido nuestra sesión de hoy. Nuevamente muchas gracias a todos y les deseamos una feliz noche.